Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén muy bien. En esta cápsula vamos a explicar el contenido de la guía 10, que refiere a función cuadrática. Específicamente vamos a aprender a graficar funciones cuadráticas a partir de una tabla de valores. Recordemos entonces que es una función cuadrática. Una función es cuadrática cuando es de segundo grado. Quiere decir que el máximo exponente que puede tener la incógnita es el 2. Y se escribe de la forma f de x es igual a x cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números que pertenecen a los números reales y siempre que a sea distinto de 0. Observen para que recordemos los términos que componen la función cuadrática. Tenemos el término cuadrático, término lineal y término independiente. Y los coeficientes numéricos, en cada caso, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es a, el que acompaña a la x es b y el que está solo, que no tiene incógnita, es el término independiente, es c. Ahora, recordemos que la gráfica de una función cuadrática nos da una parábola y observemos la forma que tiene la parábola, que tiene puntos de corte con el eje de las x, tiene puntos de corte con el eje de las y, que vendría a ser el término independiente, el eje de simetría, un vértice, ¿cierto? Y recordemos algunos parámetros que habíamos visto, que eran la concavidad de la parábola, el vértice, el punto de intersección con x y punto de intersección con y, o en el eje de las y. Ahora, ¿cómo graficábamos funciones de primer grado? Es decir, funciones lineal, función afín. Veamos un ejemplo. Si tenemos una función lineal y igual a 3 medios de x menos 1, observen que el 3 medio se divide 3 entre 2 para obtener 1,5, ¿ya? Si tenemos esa función, elaboramos una tabla de datos asignándole valores a la variable independiente x. Estos valores los escogíamos o los escoges tú. Y luego esos valores los reemplazamos en la función para obtener sus respectivas imágenes ordenadas y, es decir, voy reemplazando. Si yo escogí que x vale 4, entonces lo reemplazo en la función. Donde está la x, coloco el 4. Y así voy desarrollando. 1,5 por 4 menos 1. Luego ese valor me da igual a 5 para la y. Luego con el 2, donde está el 2, lo reemplazo en la x. Me quedaría 1,5 por 2 menos 1. Y esto es igual a 2 y así sucesivamente en cada uno de los casos, obteniendo finalmente la tabla de valores con cada valor de x relacionado con cada valor de y. Posteriormente, ubicamos los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Es decir, ubicamos cada uno de los puntos. Recordemos que este es el eje de las x de forma horizontal, eje de las y en forma vertical. Entonces voy a trasladar cada uno de los valores de x e y a cada eje correspondiente, recordando que cada par representa una coordenada x e y. En este caso, si x es igual a menos 2 e y es igual a menos 4, entonces la coordenada es menos 2, menos 4. Y lo ubicamos en cada eje. Observemos. Aquí en el eje de las x, aquí está el menos 2. En el eje de las y, aquí está el menos 4. Voy a unir estos dos y justo en este punto ubico este punto que sería la coordenada menos 2, menos 4. Y así voy representando cada punto para finalmente unirlo, y en este caso obtengo el gráfico, que es una línea recta, ya que es una función de primer grado. Pero ¿cómo graficamos entonces funciones cuadráticas? Para graficar funciones cuadráticas haremos una tabla de valores para así luego representar la función gráficamente y finalmente obtener una parábola. Siempre recordemos que en las funciones cuadráticas la forma del gráfico es una parábola. Ahora, antes de elaborar la tabla de valores,
vamos a encontrar el punto X del vértice. Importante esto. ¿Por qué? Recordemos aquí en la parábola, esta es la forma del gráfico parábola, este punto es el vértice y esto es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el punto X. ¿Por qué buscamos el punto X para después pasar a hacer la tabla de valores? Porque al determinar un punto del vértice nos garantizamos de que vamos a graficar este punto que va a ser, recordemos que por aquí pasa el eje de simetría, así que luego vamos a tomar dos puntos antes, dos puntos siguientes y así podemos obtener una parábola, la curva completa. ¿Ya? Podemos observar el gráfico completo. Entonces, con esta fórmula encontramos el punto X del vértice. Vamos a verlo en un ejemplo. Si tenemos esta función f de x es igual a x cuadrado más 1. Observen que la incógnita tiene exponente 2, por lo tanto es de segundo grado, es una función cuadrática. Vamos a graficar. Primero vamos a identificar sus coeficientes numéricos de la función. Recordemos que los coeficientes numéricos son los números que acompañan a las incógnitas o que conforman cada uno de los términos. Entonces, de la forma general, tengo que a me acompaña x cuadrado, b me acompaña a la x y el término independiente c. Entonces, yo voy a decir que en esta función a es igual a 1, 1 es el que acompaña x cuadrado, b es igual a 0 porque no tengo x en la función y no tengo x elevado a 1, ¿ya? Y c es igual a 1, que es el término independiente. ¿Esto para qué? Para luego poder aplicar la fórmula y encontrar el punto X del vértice. Aquí está la fórmula para encontrar el punto X, es menos b dividiendo 2a. Quiere decir que voy a tomar este término, este coeficiente, perdón, y este otro coeficiente. Y lo voy a colocar acá. Tengo menos 0 porque en la función b es igual a 0, que me divide a 2 multiplicado por a, que en este caso es 1. Aquí a es 1. Y resuelvo. Menos 0 entre 2 por 1, 2. Entonces, x, el punto X del vértice es igual a 0 para esta función. Luego que ya encontré mi punto X del vértice, voy a proceder a elaborar la tabla de valores. Recordemos que en la tabla de valores tengo x y f de x. Entonces voy a ubicar aquí justo en el medio el 0 que ya había encontrado que ese es el punto X del vértice. Y voy a colocar 2 puntos antes del 0 y 2 puntos después del 0. 2 puntos antes del 0 del vértice es el menos 1 y el menos 2 están antes del 0. Y después del 0 están el 1 y el 2. Bien. Entonces voy a ir sustituyendo estos valores de x en la función, aquí, de esta función, voy a ir sustituyendo. Cuando x vale menos 2, sustituyo en la función, me quedaría menos 2 al cuadrado más 1 y resuelvo. En este caso es igual a 5. Voy con el siguiente. Cuando x es igual a menos 1, sustituyo donde está la x, el menos 1, y resuelvo. Aquí en este caso me da 2. Cuando x vale 0, que recordemos que este sería el vértice, entonces sustituyo aquí el 0 donde está la x y aquí me dio 1. En el siguiente, cuando x vale 1, f de x igual a 2. Y cuando x vale 2, finalmente es igual a 5. Luego que ya elaboré mi tabla de valores, entonces con los puntos obtenidos los ubicamos en el plano cartesiano para luego trazar la parábola.
Aquí está la tabla de valores. Y en el plano cartesiano, en el eje de las X, en el eje de las Y, fui ubicando cada uno de los puntos. Aquí observen que tengo en el primer caso menos 2, 5, sería este punto de acá. Menos 1, 2, cuando X vale menos 1 y vale 2, aquí está el punto. Cuando X vale 0 y vale 1, está este punto, que este es el vértice de la parábola. Aquí tengo cuando X vale 1 y vale 2, y cuando X vale 2, f de X vale 5. Entonces, realizo cada uno de los puntos y finalmente trazo la parábola, es decir, voy a unir los puntos para observar el gráfico obtenido. Así que vean la importancia de haber encontrado el vértice para estar seguros que lo voy a tomar en cuenta y que sea un punto de los que yo encuentre para trazar la parábola. 2 puntos antes y 2 puntos después me permiten obtener la curva completa y visualizar bien el gráfico de la función. Y listo. Ahora analicemos los parámetros en el gráfico. Vamos a ver el gráfico que obtuvimos y recordemos los parámetros que ya habíamos visto en la guía anterior. La concavidad, en este caso la concavidad de la parábola es hacia arriba, ¿cierto? La parábola abre hacia arriba y observemos que se da porque A es mayor a 0, es positivo. El vértice ya sabemos que es este punto de acá. El vértice en este caso es un punto mínimo de la parábola que está ubicado acá abajo. La intersección con el eje X, la parábola, si pueden ver que no interseca, no toca en ningún punto al eje de las X. Por lo tanto, no tiene solución en los números reales. Y la intersección con el eje Y interseca en el punto 0,1, que ya porque sé que el término independiente es el que me indica la intersección, vale 1. Y listo. De esta manera, chiquillos, espero que les haya ayudado mucho este video, que les haya aclarado cualquier duda que tengan. Así que nada más queda que trabajen con sus guías y de todas maneras cualquier duda escriban al correo de su profe para que podamos ayudarlos a realizar su trabajo. Así que éxitos. Cuídense mucho y que estén bien. Chao, chao.